Buenos días. Hoy vamos a hablar de denuncias. Vamos a hablar de denuncias ya sea por incumplimiento de las obligaciones familiares o ya sea de denuncias por impago de la pensión de alimentos. Y hablamos de denuncias, no de demandas. Cuando hablamos de denuncias, tener en cuenta que siempre nos estamos refiriendo a la vía penal. Vamos a ver qué descubrimos hoy. Jurídico con Gemma González Calvo de GMC Abogados. Gemma, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de la vía penal en el derecho familiar, denuncias por impagos en la pensión de alimentos y también por incumplimiento del régimen de visitas, ¿no? Pues sí, hoy vamos a hablar de las denuncias. Lo primero que quiero dejar claro es la diferencia entre denuncia y demanda. Cuando hablamos de denuncias estamos hablando de la vía penal y cuando hablamos de la vía penal es que estamos diciendo a la administración de alguna forma que alguien está cometiendo un delito. Cuando planteamos una demanda ante un juzgado es vía civil y eso significa que hay algo que no conlleva una pena de cárcel, o sea, y que algo no está bien o nosotros entendemos que no está bien. Entonces, hoy lo que queremos hablar es de cuándo se mezcla precisamente el derecho penal en las familias. El derecho penal en las familias. Y puede ser, por ejemplo, denuncias por impagos en la pensión de alimentos, ¿no? Por ejemplo, pues el artículo 227 del Código Penal dice que el impago de una pensión de alimentos 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos, pues conlleva una pena. Y conlleva una pena que es aparte del pago de la cuantía de la pensión de alimentos que se está reclamando. Entonces, cuando hay un impago de la pensión de alimentos, se puede reclamar por la vía civil, es decir, se plantea una demanda de ejecución y ahí es necesario un abogado y un procurador. Se mete en el juzgado y se pide al mismo abogado de familia que nos tramitó la separación o el divorcio. Y ahí se puede solicitar el embargo de una parte del sueldo o incluso hasta de la totalidad del sueldo si abarca más. Gemma, ¿y cuánto tarda en tramitarse en estas denuncias? Pues depende del juzgado. Sí. Claro, no es lo mismo. Es que incluso dentro de la misma ciudad, como puede ser Gijón o Oviedo, en Gijón hay el juzgado número 8 y el juzgado número 9 y cada uno va a un ritmo distinto. Eso, el que mejor nos puede orientar puede ser un procurador, que es quienes saben la carga de trabajo y cómo gestiona ese juez los procedimientos que haya. Pero estamos hablando de que podrían ser meses. No obstante, por ejemplo, en el caso de un impago de la pensión de alimentos, si la metemos hoy, y resulta que esto se resuelve pues en diciembre, pues todos esos meses se irían acumulando si se pide. Estábamos hablando ahora mismo de la vía civil y yo lo que quería era explicaros la vía penal y os hablaba precisamente de esos 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos. Ese es el delito de abandono de familia. Cuando hay un impago de una pensión de alimentos, pero ese impago se produce porque esa persona no quiere pagar. Si es porque no puede pagar, no va a existir delito. Es decir, nosotros denunciaremos. ¿Cómo se realiza esa denuncia? Esa denuncia pues nos podemos presentar pues en la Guardia Civil o en la Policía Nacional o incluso en el propio juzgado o incluso en la Fiscalía. Y ahí sí que no es necesario ni abogado ni procurador. Si esa persona que denuncia esa denuncia no es por escrito, sino únicamente se presenta allí y dice, bueno, ya estoy harta de que haya no sé cuántos meses en los que no me haya pagado. Y se presenta allí y no se constituye como denunciante, seguirá el Ministerio Fiscal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias de esa denuncia? Pues se va a seguir un procedimiento penal. Ese procedimiento penal significa que el fiscal, si esa parte no se constituye como acusación, que el fiscal va a pedir ya sea pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Lo que sí que querría recalcar es que el pago de esa multa o el pago del cumplimiento de la pena de entrar en prisión no exime
del pago de las pensiones. Es decir, alguien no puede decir, bueno, pues me da igual, no le pago, No pago, pero voy entro a a la la cárcel. cárcel, voy a la cárcel, pero yo no pago. Pero es que es lo mismo. O sea, es que ese es el pago al Estado. Pero a esa persona es igualmente le va a tener que pagar antes o después. ¿De acuerdo? Y lo otro que quería explicar también es que como se trata de un procedimiento penal, pues que tiene además pues todas las garantías, con esa denuncia pues se va a hacer una investigación del patrimonio de la persona denunciada, y esa persona denunciada va a poder también justificar en su escrito de defensa lo que alegue a su favor. ¿Qué significa? Antes os recalcaba que no es lo mismo no querer que no poder. Si una persona que tiene capacidad económica no paga, se la va a condenar. Pero si esa persona pues tiene una pensión de alimentos que es prácticamente lo mismo que lo que cobra, que los 426 euros que cobra de ayuda familiar, no se le va a condenar por la vía penal. Eso no significa que siempre, o sea, que se le vaya a eximir de pagar eso. Va a tener que pagarlo, pero no va a haber una condena penal. ¿De acuerdo? Es que quizás eso es un Sí. poco complicado y por eso insisto tanto. Y Nos queda un minuto. Vale, pues lo otro que quería decir es que es compatible la vía penal y la vía civil. Es decir, yo puedo pedir una ejecución por la vía civil, es decir, págame y embárgale, y puedo pedir que se le condene por la vía penal. Pero en ningún caso, en ninguno de los casos, esa persona va a conseguir cobrar 2 veces las pensiones de alimentos que le deben. Y cuando hablo de pensiones de alimentos hablo también de otras cantidades, como por ejemplo el impago de una pensión compensatoria o de unas actividades que estuvieran pactadas. Gemma González Calvo de GMC Abogados, ya lo saben, que está en la calle Corrida, entrada por Santa Lucía, número 8, las plantas 1 y 2. Su teléfono de contacto, el teléfono de contacto del despacho es el 984 39 36 37. Tienen página web también, www.gmcabogados.com. Gemma González Calvo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Esperamos que lo de hoy os haya aclarado vuestras dudas. Esperamos que sabéis diferenciar con esto lo que es una demanda civil de lo que es una denuncia penal. Y esperamos que podáis solucionar vuestros problemas gracias a nuestros consejos. Y si no, ya sabéis dónde podéis encontrarnos, en GMC Abogados. Gracias.